Abandonada por su familia al quedar embarazada, dio a luz sola en la soledad del desierto, hasta que un apache misterioso apareció, trayendo consigo un destino que nadie podría haber imaginado. Lo que ocurrió después sigue siendo un secreto que pocos se atreven a contar. Año 1875. Frontera polvorienta entre Chihuahua y el desierto de Sonora. La noche caía densa, y el silencio era tan absoluto que cada paso sobre la arena parecía un grito. Fue en ese silencio cuando María Fernanda Ortiz, 18 años, embarazada y expulsada de su hogar, lo vio. Entre la neblina de polvo y las sombras largas de los mezquites, un hombre apache emergía como si el propio desierto lo hubiera moldeado. Alto, de complexión sólida, piel cobriza marcada por finas cicatrices y una trenza oscura, adornada con cuentas de hueso, caminaba con la cadencia lenta y segura de un cazador que no teme a nada. En su hombro derecho descansaba un arco, y en el izquierdo un carcaj medio lleno. María Fernanda, agotada y cubierta de sudor frío, apretó la manta raída contra su vientre, intentando ocultar el temblor de sus manos. Había heredado los rasgos suaves de su madre: ojos oscuros, labios plenos, piel clara que ahora estaba curtida por el sol, pero esa dulzura parecía desentonar en el paisaje áspero que los rodeaba. Él no apartó la vista de ella. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, no mostraban ni hostilidad ni simpatía, solo la evaluación precisa de alguien acostumbrado a decidir rápido quién vive y quién muere. Dio 3 pasos más, cerrando la distancia hasta que el olor a cuero, humo y tierra llegó a ella. «Si te quedas aquí, morirás», dijo con una voz grave, pausada, casi como un juicio. No había presentación, ni oferta de ayuda, ni amenaza explícita, solo una verdad desnuda, dicha por alguien que sabía que el desierto no perdonaba. En ese instante, con el vientre ardiendo en contracciones y el horizonte tragándose la última luz, María Fernanda comprendió que aquel hombre cuya presencia imponía tanto como el desierto mismo, no había aparecido por casualidad, y que, quisiera o no, su destino acababa de cambiar. El dolor llegó como un golpe seco, un latigazo que le atravesó el vientre y le robó el aire. María Fernanda sintió cómo sus rodillas cedían, y apenas tuvo tiempo de apoyarse contra una roca baja antes de que otra contracción le arrancara un jadeo ahogado. El apache la observaba sin moverse, como si midiera la distancia entre su indecisión y su deber, con el ceño apenas fruncido, sin mostrar pánico ni urgencia. El viento nocturno comenzó a arreciar, levantando remolinos de arena que se enroscaban alrededor de ellos como serpientes doradas bajo la luz moribunda del cielo. Ella sabía que no tenía fuerzas para llegar a ninguna parte, que el cuerpo había decidido que ese sería el lugar y el momento. Su respiración se volvió entrecortada, sus manos buscaron instintivamente el suelo, aferrándose a la tierra caliente que se enfriaba bajo la sombra del crepúsculo. El hombre dio un paso al frente, con la calma de quien camina hacia un animal herido que aún podría defenderse. Su sombra se proyectó sobre ella, grande y sólida, cubriéndola como un manto. «No es buen lugar», dijo finalmente, y su voz era como un tambor lejano, grave, envolvente, imposible de ignorar. «Aquí hay coyotes y hombres peores». Sin esperar respuesta, dejó caer el arco sobre su espalda, se agachó, y con un gesto firme pero sin violencia, la ayudó a levantarse. Ella sintió sus manos grandes, ásperas como cuero trabajado, sostenerla con una fuerza que no dejaba espacio a dudas. El aroma a humo y a hierbas secas la envolvió, mezclándose con el latido desbocado de su propio corazón. Avanzaron apenas unos metros hasta un hueco entre rocas que ofrecía algo de protección del viento. Allí, él se arrodilló, retiró de su cinturón un pequeño paquete envuelto en piel, y lo abrió con precisión. Dentro había un puñado de hojas secas, un cuchillo fino y un paño limpio. No dijo cómo lo sabía, pero sus manos se movían con la seguridad de alguien que ya había asistido un nacimiento antes. María Fernanda, entre jadeos, lo observó de reojo. No entendía por qué un apache, que podría haberla dejado allí para ser pasto de la noche, estaba preparándose para ayudarla. Sus labios quisieron formular la pregunta,
pero otra oleada de dolor se lo impidió, arrancándole un grito que se perdió entre las piedras. Él le indicó, con un gesto, que se apoyara contra la roca y respirara profundo. Su rostro, curtido y marcado por la vida al aire libre, estaba ahora cerca del suyo, y en sus ojos oscuros no había compasión ni dureza, sino algo más extraño, una atención absoluta, como si en ese instante nada existiera fuera de ella y del hijo que estaba por nacer. Las horas parecieron dilatarse, aunque el cielo aún guardaba restos de luz. Entre cada contracción, el viento traía ecos lejanos, quizá coyotes, quizá hombres, pero él no se apartaba. Sus manos alternaban entre sostenerla, preparar el fuego pequeño que encendió con 2 piedras, y vigilar la oscuridad con la mirada alerta de un cazador. Cuando el llanto del bebé finalmente rompió la noche, no hubo palabras. Él lo envolvió en el paño con la misma destreza con la que un guerrero envaina su arma más preciada, y se lo entregó con un movimiento lento, casi ceremonial. María Fernanda lo recibió temblando, con lágrimas que no sabía si eran de alivio, de agotamiento o de un miedo nuevo, más hondo y desconocido. El apache la observó unos segundos más, y entonces habló, por primera vez revelando algo de sí mismo. Mi nombre es Nantán. Ahora, no estás sola. Pero en el tono de su voz, firme y cortante, no había promesa de ternura, sino una certeza que podía ser tan protectora como peligrosa. Y mientras la luna emergía entre nubes rotas, María Fernanda comprendió que aquel hombre no había aparecido para salvarla, sino porque, de algún modo que aún no entendía, él también había tomado una decisión que los ataría. La madrugada se desplegó lentamente sobre el desierto, bañando las rocas con un resplandor dorado que apenas lograba suavizar el frío que se había instalado durante la noche. María Fernanda despertó sobresaltada, con el cuerpo entumecido y el peso tibio del recién nacido contra su pecho. Por un instante, el silencio fue tan absoluto que casi creyó que Nantán se había marchado, dejándola a su suerte como otros lo habían hecho antes. Sin embargo, cuando giró la cabeza, lo encontró sentado a pocos pasos, sobre una roca alta, vigilando el horizonte con la inmovilidad de una estatua. Sus ojos parecían seguir un punto que ella no alcanzaba a ver, como si adivinara presencias antes de que el viento las trajera. La postura, erguida y equilibrada, transmitía una calma que no nacía de la tranquilidad, sino de la costumbre de vivir siempre al borde de un peligro inminente. El arco descansaba en su regazo, y a un lado, un pequeño carcaj con flechas de puntas negras, brillando débilmente bajo la luz del amanecer. Cuando él se dio cuenta de que ella lo observaba, no hubo saludo ni palabra de cortesía. Simplemente señaló, con un leve movimiento de la barbilla, el extremo opuesto del horizonte. María Fernanda entrecerró los ojos y entonces lo vio. Una fina columna de humo, tan lejana que podría confundirse con una nube malformada, pero que para él era señal suficiente de que no podían permanecer allí. «Se mueven rápido», dijo Nantán, y su voz era baja pero cargada de certeza. «Si llegaron al río antes del mediodía, estarán aquí antes del atardecer». Ella no necesitó preguntar quiénes eran ellos. La manera en que sus músculos se tensaron y el modo en que ajustó la correa del carcaj hablaban de enemigos con rostro y nombre, aunque él no los mencionara. Sin perder tiempo, Nantán descendió de la roca y comenzó a recoger lo poco que habían usado durante la noche, el manto con el que la cubrió, las brasas que todavía ardían, apagadas con tierra seca, y las hojas medicinales que había utilizado durante el parto. Cada gesto era eficiente, medido, sin una pizca de desperdicio. Cuando terminó, se volvió hacia ella con un gesto seco. «Caminarás detrás de mí. No hables, no te detengas. Si el niño llora, cúbrelo con el paño. Si escuchas algo, espera a que yo lo vea primero». María Fernanda sintió un impulso de rebelión, una chispa de orgullo que le recordaba que no era una carga que debía ser arrastrada como equipaje. Pero esa chispa se apagó rápido cuando notó la intensidad de su mirada. No era una orden para humillarla, sino una instrucción para mantenerlos vivos. Avanzaron por un sendero apenas visible,
marcado más por la intuición del apache que por señales evidentes. El sol ascendía lento pero implacable, calentando la piel y volviendo más pesado cada paso. Nantan se movía como si el calor no lo afectara, su silueta proyectando una sombra larga que a veces cubría a María Fernanda y al bebé, como un escudo temporal contra la luz inclemente. A media mañana, cuando el terreno se volvió más pedregoso, Nantan levantó una mano y se detuvo de golpe. Ella lo imitó, sintiendo cómo el silencio se estiraba hasta volverse casi insoportable. Entonces, desde más adelante, llegó un sonido tenue pero inequívoco. Cascos de caballo golpeando la tierra, acompasados, cada vez más cerca. Sin volverse, él le indicó que se agachara detrás de una formación de rocas, cubriéndose junto al niño. El corazón de María Fernanda golpeaba con tanta fuerza que temió que pudiera delatar su posición. Entre las rendijas de piedra, vio pasar dos jinetes, ambos con sombreros polvorientos y rifles apoyados en la silla. No eran soldados, pero tampoco simples viajeros. Sus miradas rastreaban el terreno como depredadores, buscando huellas frescas. Nantan esperó a que el sonido se desvaneciera en la distancia antes de moverse. No hubo palabras de alivio ni advertencias adicionales. Simplemente reanudó el camino, y ella entendió que aquella sería la dinámica entre ellos. Pocas explicaciones, acciones rápidas y una confianza que tendría que ganarse a base de obedecer las instrucciones que mantenían vivos a los que viajaban con él. Cuando el sol comenzó a descender, llegaron a un cañón estrecho donde el eco de sus pasos se multiplicaba. Allí, Nantan se detuvo y, por primera vez desde que emprendieron la marcha, se permitió mirarla de frente. Esta noche dormiremos aquí. Mañana veremos si sigues caminando conmigo. No explicó qué significaba aquello, pero en la manera en que lo dijo, había una condición invisible, como si él aún no hubiera decidido si ella y el niño merecían formar parte de su camino. Y mientras la oscuridad comenzaba a trepar por las paredes del cañón, María Fernanda comprendió que ese viaje no era solo para huir de un peligro, sino para atravesar una prueba que todavía no conocía. La noche se apoderó del cañón como un animal silencioso que se arrastra sin ser visto. El viento, atrapado entre las paredes de roca, gemía con un tono bajo y constante, como si susurrara advertencias que nadie podía entender del todo. Nantan había encendido un fuego pequeño, lo justo para calentar un pedazo de carne seca y hervir un puñado de raíces amargas, que, según dijo, devolverían fuerzas a María Fernanda después del parto. El bebé dormía envuelto en el manto, su respiración pausada marcando un ritmo que contrastaba con el latido acelerado de su madre, incapaz de relajarse en un lugar tan extraño y expuesto. Nantan, sentado de cuclillas frente al fuego, afilaba con calma la hoja de un cuchillo que ya parecía afilado de sobra. Cada movimiento era metódico, lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo para prepararse, y eso era lo que más inquietaba a María Fernanda. Era el tipo de calma que solo mostraban los hombres que han visto lo peor y han aprendido a esperarlo con paciencia. No confíes en el silencio, dijo él sin mirarla, con la voz tan grave que el sonido parecía mezclarse con el rugido lejano del viento. A veces es solo el momento en que todo está decidiendo cómo va a matarte. Ella no respondió. Parte de ella quería creer que exageraba, que el peligro no era tan inminente, pero había algo en su tono, una dureza impregnada de experiencia, que le impidió aferrarse a esa esperanza. Cuando terminaron de comer, Nantan apagó el fuego cubriéndolo con arena, borrando incluso el calor residual. Luego, sin una sola palabra, le indicó con un gesto que tomara al niño y se colocara junto a una roca alta que formaba una especie de abrigo natural. Él se instaló en la entrada de ese pequeño refugio improvisado, sentado con la espalda recta y el arco apoyado sobre sus rodillas. No parecía tener intención de dormir. María Fernanda, pese al cansancio, tampoco pudo conciliar el sueño de inmediato. El cañón amplificaba cada sonido, el roce de la tela contra la piedra, el susurro de insectos, un chasquido ocasional como si una rama se rompiera muy lejos, o tal vez no tan lejos. Y entonces, sin aviso previo, Nantan tensó la cuerda del arco,
El leve crujido de la madera resonó en la oscuridad como un trueno. María Fernanda sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba al instante. «Muévete detrás de la roca», ahora ordenó él, sin apartar la mirada de un punto indeterminado a su derecha. Ella obedeció, cubriendo al niño con el manto hasta dejar solo un pequeño espacio para que pudiera respirar. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía que incluso a la distancia se oyera. Desde la oscuridad llegó un sonido que no pertenecía al viento ni a la noche, el roce deliberado de botas contra piedra suelta. 1, 2, 3 pasos. Luego, silencio absoluto. Nantan permaneció inmóvil, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Un destello fugaz cruzó su mirada, y un segundo después, la flecha salió disparada. El silbido se mezcló con un grito ahogado, y un cuerpo cayó con un golpe seco contra el suelo del cañón. María Fernanda apretó al bebé contra su pecho, conteniendo un grito. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, otra sombra se abalanzó desde el lado opuesto. Esta vez no hubo flecha. Nantan giró con una rapidez imposible y recibió al atacante con el cuchillo en la mano. El brillo metálico cortó la oscuridad justo antes de hundirse en carne, y el aire se llenó de un sonido espeso, mezcla de jadeo y dolor. Todo fue tan rápido que María Fernanda no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que él, sin mirar atrás, dijo: «Levántate. No vamos a esperar a que el resto encuentre los cuerpos». Se pusieron en marcha de inmediato. La luna, apenas visible entre las nubes, ofrecía una luz pobre, pero suficiente para que Nantan encontrara un sendero estrecho que serpenteaba hacia la parte alta del cañón. Cada paso era una prueba de resistencia. El terreno inclinado, el peso del bebé, la fatiga acumulada y la constante certeza de que no habían visto lo peor aún. Cuando llegaron a un saliente desde el que se veía todo el valle, Nantan se detuvo. Señaló una hilera de antorchas que avanzaban lentamente en la distancia, como un enjambre de luciérnagas en formación. «No eran solo 2», murmuró él, «y no se detendrán hasta que tengan lo que vinieron a buscar». María Fernanda no necesitó preguntarle qué era. Lo llevaba en brazos, respirando suavemente, completamente ajeno al hecho de que su vida, y la de ellos dos, acababa de entrar en un territorio donde cada amanecer sería una victoria ganada por un margen mínimo. El viento de la madrugada bajaba del norte como una lengua de hielo, cortando la piel y filtrándose hasta los huesos. María Fernanda sentía cómo la humedad nocturna se mezclaba con el sudor que aún le quedaba del ascenso, dejando un frío pegajoso que le robaba el aliento. Nantan, unos pasos por delante, se movía con la determinación de quien ya ha elegido un destino, aunque el camino para llegar a él parezca imposible. Su figura alta, envuelta en una manta oscura, se recortaba contra el cielo pálido de antes del amanecer, y el arco colgado en su espalda parecía más una extensión de su cuerpo que un arma. «No podemos seguir así», se atrevió a decir ella, la voz quebrada por el cansancio y el peso del niño que seguía durmiendo. Él no se volvió, pero su respuesta llegó como una piedra arrojada al agua, directa y sin adornos. «No lo haremos». Aceleró el paso, guiándola hacia un paso angosto entre dos paredes de roca que parecían cerrar el paso. A medida que se acercaban, María Fernanda notó que el aire cambiaba. El viento desapareció de golpe, reemplazado por un silencio espeso, casi opresivo, como si ese lugar se hubiera tragado el sonido del mundo. «¿Dónde estamos?», preguntó mirando alrededor inquieta. «Donde nadie quiere estar», respondió Nantan, «y donde nadie vendrá a buscarnos». La entrada al desfiladero era estrecha, lo bastante como para que una persona pasara de lado. La roca estaba marcada por grietas profundas y manchas oscuras que parecían cicatrices antiguas. Una vez dentro, el sendero se volvió más irregular. Subía y bajaba sin aviso, obligándola a apoyarse en las paredes para no perder el equilibrio. En varios tramos, raíces retorcidas emergían del suelo, como manos que intentaban atrapar los tobillos de quien osara entrar. «Este lugar», murmuró ella, sin saber si su temor era por el terreno o por lo que sentía más allá de lo físico. «No parece seguro». Nantan se detuvo un instante, mirándola con una intensidad que le heló la sangre.
La seguridad no siempre está donde la tierra es amable. A veces está donde el miedo es más fuerte que el odio. Siguieron avanzando hasta que el sendero se abrió de pronto a un claro oculto. Allí, el sol apenas tocaba el suelo, filtrándose entre las copas de árboles centenarios. Un arroyo estrecho cruzaba el centro, y el agua, al golpear las piedras, producía un sonido suave que contrastaba con la tensión acumulada en el camino. Había restos de viejas hogueras, y un círculo de piedras ennegrecidas por el fuego, como si alguien hubiera vivido allí mucho tiempo atrás. María Fernanda bajó al bebé y lo acomodó sobre una manta. El pequeño se removió, pero no despertó. Mientras tanto, Nantán caminó hasta un punto donde el arroyo desaparecía bajo la roca, y se agachó, apartando unas ramas. Sacó de allí una pequeña bolsa de cuero, atada con tiras de fibra. Este era un refugio de mi padre, dijo, sin levantar la vista. Aquí me enseñó a cazar, a escuchar, a esperar. Aquí me dijo que hay enemigos que se derrotan con flechas, y otros que se derrotan con tiempo. Abrió la bolsa y sacó un manojo de puntas de flecha y un trozo de piedra para afilar. Sus manos se movían con una seguridad que transmitía algo más que costumbre. Era un ritual, un acto que lo conectaba con su pasado y al mismo tiempo lo preparaba para el futuro. ¿Y qué vamos a hacer aquí?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Él levantó la mirada y, por primera vez desde que lo conocía, María Fernanda creyó ver un destello de algo parecido a vulnerabilidad. Esperar a que ellos nos busquen, y cuando lo hagan, no volverán a salir. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire, mezclado con el murmullo del agua y el susurro lejano de las hojas. Ella comprendió que ese lugar no era solo un escondite, era una trampa, y Nantán no pensaba huir. Mientras el sol comenzaba a filtrarse un poco más en el claro, María Fernanda sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era confianza plena en ese hombre que apenas conocía, pero sí una extraña certeza de que, en ese momento, él era lo único que se interponía entre la vida y la muerte para ella y su hijo. Y ese pensamiento, lejos de tranquilizarla, la ató más fuerte a un destino que aún no comprendía del todo. El día había avanzado con una lentitud casi insoportable. El sol, al filtrarse a través de las ramas altas, dejaba manchas irregulares de luz que parecían moverse con un pulso propio, como si el bosque respirara. María Fernanda permanecía sentada junto al arroyo, lavando con manos temblorosas una de las mantas que envolvían a su hijo. El agua estaba helada, y cada vez que sumergía los dedos, un dolor agudo le recorría los brazos, recordándole que su cuerpo aún estaba lejos de recuperarse del parto. Nantán, por su parte, no había dejado de moverse desde que el sol comenzó a calentar el claro. Colocaba trampas pequeñas en los límites del refugio, revisaba las huellas en la tierra húmeda y de vez en cuando se quedaba inmóvil, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo que para ella era solo silencio. ¿Esperas a alguien?, preguntó, sin poder evitarlo. Él no contestó de inmediato. Se incorporó lentamente, caminó hacia donde ella estaba y, en lugar de mirarla, dejó que sus ojos se perdieran en el curso del arroyo. No espero, dijo al fin. Sé que vendrán. El tono no tenía un solo resquicio de duda. Eso la hizo sentir un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del agua. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Nantán entonces la miró, y en su mirada no había ni dureza ni ternura, sino algo más peligroso: conocimiento, porque conozco a su líder, y él me conoce a mí. No hubo tiempo para más preguntas. Desde el lado más lejano del claro, donde el follaje era más denso, un sonido quebró la calma: el crujir lento pero preciso de una rama seca al partirse. María Fernanda sintió cómo el aire se le detenía en los pulmones. Nantán ya estaba en movimiento, con una rapidez que parecía imposible para alguien de su tamaño. En un solo gesto, tomó el arco y encajó una flecha, manteniendo la vista fija en la dirección del ruido. «Toma al niño», ordenó, sin apartar la vista de las sombras. Ella obedeció, abrazándolo con fuerza. Podía sentir cómo el corazón del pequeño latía acelerado,
como si también hubiera percibido el cambio en el aire. Del follaje surgieron 3 figuras. No eran bandidos desordenados ni soldados uniformados. Llevaban ropa oscura, de tela ligera, y se movían como si fueran parte del bosque. Cada uno tenía el rostro cubierto con pañuelos y los ojos pintados con líneas negras. Los 3 avanzaban en silencio, formando un semicírculo que buscaba cerrarlos contra el arroyo. «Son cazadores de hombres», susurró Nantan, como si dijera una verdad antigua. Uno de ellos habló en un tono grave, en una lengua que María Fernanda no entendió. Nantan respondió en la misma lengua, su voz baja pero cargada de firmeza. El intercambio duró apenas unos segundos, y luego vino el silencio. Los hombres no retrocedieron, y Nantan tampoco bajó el arco. Era como si 2 animales salvajes se midieran, esperando a que el otro parpadeara primero. María Fernanda sentía que las piernas le temblaban, pero no se movió. Si salía corriendo, sabía que solo aceleraría su final. Si se quedaba, todo dependía de ese hombre que apenas conocía, pero que, en ese instante, parecía una muralla entre ella y la muerte. Entonces, uno de los cazadores dio un paso en falso, entrando en el área donde Nantan había colocado una de las trampas. El lazo de fibra se cerró sobre su tobillo con un chasquido seco, tirándolo hacia atrás. La tensión del instante se rompió como cristal, y Nantan aprovechó ese mínimo caos para disparar su flecha. El proyectil voló recto y se clavó en el hombro de otro atacante, arrancándole un grito que el bosque absorbió sin eco. El tercero cargó directamente hacia ellos, y María Fernanda, sin tiempo para pensar, tomó una piedra del arroyo y la lanzó con toda la fuerza que tenía. El golpe, aunque no letal, desvió el ataque lo suficiente para que Nantan pudiera empujarlo hacia un tronco caído y derribarlo. El enfrentamiento duró menos de 1 minuto, pero para ella fue una eternidad. Cuando todo terminó, el cazador herido se arrastraba fuera del claro. El atrapado en la trampa forcejeaba inútilmente, y el derribado yacía inconsciente. Nantan respiraba hondo, pero sus movimientos seguían precisos. No celebró, no habló de victoria. Esto fue solo el aviso, dijo, clavando otra flecha y mirando hacia el bosque. Él ya sabe dónde estamos. Y al pronunciar esas palabras, María Fernanda entendió que el verdadero peligro aún no había llegado. El bosque había recuperado su calma aparente, pero María Fernanda sabía que no era una calma verdadera, sino el silencio tenso que precede a una nueva emboscada. El arroyo seguía corriendo, pero el sonido del agua parecía distante, como si su mente hubiera comenzado a escuchar otra cosa. El eco de las palabras de Nantan, ese «él ya sabe dónde estamos», que no dejaba de rebotarle en el pecho. Nantan, sin embargo, no se apresuró a marcharse. Caminó hacia el hombre atrapado en la trampa, se agachó, y sin soltar su cuchillo, le habló en su lengua, una serie de palabras que María Fernanda no entendió, pero que cargaban un peso distinto al de un simple interrogatorio. No era un diálogo entre desconocidos. Había un tono de historia compartida, de reproches antiguos. El hombre respondió con una sonrisa torcida, mostrando unos dientes manchados de sangre. María Fernanda dio un paso hacia adelante, buscando entender, pero Nantan levantó una mano, deteniéndola. Esa mano, curtida y firme, tenía una cicatriz larga que le cruzaba el dorso, como una línea que contara una historia que él nunca había compartido. «No te acerques», dijo sin mirarla. «No vale la pena que escuches lo que va a decir». «Quiero saber», replicó ella, sintiendo que el miedo se mezclaba con una necesidad urgente de entender en quién había confiado su vida y la de su hijo. El hombre en la trampa se rió. Un sonido seco, casi sin aire. Luego dijo algo breve, en un castellano rudo. «¿No le contaste?» María Fernanda sintió cómo Nantan se tensaba, aunque su postura seguía controlada. Él no respondió de inmediato. En cambio, soltó la trampa, dejando que el hombre cayera al suelo, y lo obligó a levantarse de un empujón. «Vete», ordenó, con voz baja pero letal, «Tudo. Y dile que si vuelve, esta vez no dejaré testigos». El cazador, cojeando, se internó en el bosque. El herido y el inconsciente ya habían desaparecido entre las sombras,
como si la espesura se los hubiera tragado. Nantan se quedó mirando el punto exacto por donde se habían marchado, como si quisiera memorizar la dirección. Luego, con un suspiro apenas audible, se giró hacia ella. Se llama Tesga, dijo, pronunciando el nombre como si fuera veneno. Antes de que yo me apartara de mi pueblo, él era mi hermano, no de sangre, pero sí de guerra. María Fernanda parpadeó, sin saber si había escuchado bien. ¿Hermano? ¿Quieres decir que luchamos juntos?, la interrumpió. Cazamos juntos, compartimos fuego y agua, hasta que decidió vender lo que éramos por un puñado de armas y un caballo. El tono de su voz no se quebraba, pero en sus ojos había un brillo que ella no había visto antes. Un brillo que no era solo ira, sino algo más profundo. Una herida que no había cerrado. Cuando me negué a seguirlo, juró que un día me quitaría todo lo que yo considerara mío. María Fernanda sintió un peso frío en el pecho. La imagen de Tesga entrando en ese claro ya no era la de un enemigo cualquiera. Era la de un hombre que conocía a Nantan mejor que nadie, que sabía cómo cazarlo, cómo forzarlo a moverse, cómo encontrarlo aunque se ocultara en la tierra misma. Por eso vino por nosotros, murmuró ella. Y en cuanto dijo nosotros, se dio cuenta de que se había incluido, de que, sin pensarlo, ya se consideraba parte de ese lo que él considera suyo. Nantan no lo negó. Solo se acercó y con un gesto medido, tomó al niño en brazos. El pequeño abrió los ojos apenas un instante y luego volvió a cerrarlos. Confiado, no es cuestión de si vendrá otra vez, sino de cuándo y con cuántos. Ella sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió, y fue entonces cuando, con voz firme, le preguntó, ¿y qué vamos a hacer? Nantan la miró como si evaluara algo más allá de sus palabras, como si quisiera medir no solo su valor, sino su capacidad de soportar lo que vendría. Prepararnos, dijo al fin, Diro, pero si te quedas, tendrás que aprender a luchar. En ese instante, María Fernanda entendió que su vida ya no sería la misma. Lo que había empezado como un rescate en el desierto, se estaba transformando en una guerra personal, y que esa guerra ya la había alcanzado. La noche no se había retirado del todo cuando Nantan despertó a María Fernanda. No lo hizo con palabras, sino con un leve toque en el hombro, seco pero no brusco, que la arrancó de un sueño inquieto. El aire estaba impregnado de ese frío que parece filtrarse hasta los huesos, y el silencio del bosque era tan compacto que cada crujido de rama parecía un golpe de tambor en la distancia. Ella se incorporó frotándose los brazos y lo encontró ya de pie, sosteniendo su arco y un carcaj repleto. El niño, envuelto en una manta, dormía dentro de la cabaña improvisada, protegido por una pared de pieles. Nantan la observó unos segundos antes de hablar, como si quisiera confirmar que estaba realmente despierta y no atrapada todavía en los restos de un sueño. No vamos a esperar a que él elija el momento, dijo, sin dar explicaciones adicionales. En menos de un minuto, María Fernanda se encontró siguiendo sus pasos hacia un claro donde la hierba crecía más baja y el suelo era firme, libre de piedras que pudieran torcer un tobillo. Allí, Nantan dejó el arco sobre el suelo y le entregó un cuchillo con una hoja pulida hasta el brillo. Si te quedas tendrás que pelear, y si peleas, tendrás que hacerlo para matar, no para asustar. La frase, pronunciada con calma, le golpeó más que si le hubiera gritado. María Fernanda lo sostuvo, notando el peso del metal, la frialdad que parecía absorber el calor de su mano. No era la primera vez que tenía un cuchillo, pero sí la primera vez que alguien se lo entregaba con esa intención. Nantan comenzó con movimientos lentos, enseñándole cómo sostenerlo, cómo colocar el cuerpo para no perder equilibrio, cómo usar la fuerza de las piernas y no solo la de los brazos. Él no hablaba de defensa, hablaba de embestir, de aprovechar un hueco en la guardia enemiga, de buscar las zonas donde un golpe sería definitivo. Cada corrección suya era un recordatorio de que esto no era un juego. Si dudas, mueres, le dijo, tomando su mano para guiar el corte, y si mueres tú, él tendrá al niño. Esas palabras encendieron algo en ella, una resistencia que no era solo física, sino visceral. Movió el cuchillo una y otra vez,
sintiendo cómo el gesto torpe se volvía menos incierto, cómo sus músculos comenzaban a memorizar lo que su mente aún no comprendía del todo. Cuando el sol empezó a filtrarse entre las ramas, Nantan la llevó hacia un tronco marcado con varias muescas profundas. Allí practicó el lanzamiento. La primera vez, el cuchillo rebotó y cayó a sus pies. Él no se rió, no la reprendió, solo recogió el arma, se la devolvió y dijo, otra vez. Al tercer intento, la hoja se clavó, no en el centro, pero lo suficiente como para arrancarle un exhalar de satisfacción. Nantan asintió, y en ese gesto breve, casi imperceptible, ella sintió un reconocimiento que valía más que cualquier elogio. Sin embargo, el entrenamiento no terminó ahí. Antes de dejarla volver a la cabaña, él le entregó un arco. Sus dedos, poco acostumbrados a la tensión de la cuerda, comenzaron a arder en minutos, pero Nantan no permitió pausas largas. Le enseñó a disparar en movimiento, a agacharse tras un tronco y disparar sin asomar más que el brazo. Cada flecha que erraba era una lección, cada flecha que daba en el blanco, una promesa silenciosa de que, llegado el momento, no fallaría. Cuando regresaron, el niño ya estaba despierto, y su llanto breve se apagó al sentir los brazos de su madre. María Fernanda lo abrazó, consciente de que ese pequeño no entendería la razón de su cansancio, ni de las ampollas que ahora adornaban sus manos. Nantan se sentó frente a ella, afilando nuevamente su cuchillo. No dijo nada durante un rato, pero su mirada iba y venía entre la puerta de la cabaña y la espesura del bosque. Tesga no atacará sin antes dejarte sentir su sombra, dijo finalmente. Cuando empieces a ver señales pequeñas, un lazo roto, una huella donde no debería estar, sabrás que el tiempo se ha acabado. El silencio que siguió fue espeso, como si incluso los árboles se hubieran inclinado para escuchar. Y en ese momento, María Fernanda supo que la espera sería tan peligrosa como la batalla misma. El amanecer llegó sin anunciarse, filtrándose en destellos entre las ramas altas, como si el sol no se atreviera todavía a reclamar el cielo. El aire era más frío que de costumbre, y un silencio extraño, distinto al habitual, se había instalado en la zona. No era el silencio natural de la madrugada en el bosque, sino uno en el que faltaban sonidos. Los pájaros no cantaban, las hojas no crujían bajo pequeños animales, y hasta el arroyo cercano parecía correr con menos voz, como si también supiera que algo no estaba bien. María Fernanda despertó con esa sensación de incomodidad que se instala antes de que la mente pueda identificar la causa. Se incorporó lentamente, cuidando de no despertar al niño, y notó que Nantan no estaba en el interior de la cabaña. Su arco seguía apoyado contra la pared, pero su cuchillo había desaparecido, lo que significaba que había salido armado. No tardó en encontrarlo a unos metros, agachado junto a un arbusto. Sus manos apartaban la hierba húmeda, y su mirada estaba fija en el suelo. Cuando ella se acercó, no levantó la cabeza, solo señaló con un dedo algo que, a primera vista, parecía una mancha oscura en la tierra. Al inclinarse, María Fernanda vio lo que era. Una huella de bota, fresca, con los bordes aún definidos, lo bastante grande como para no pertenecer a nadie de su tribu. No es de aquí, dijo Nantan con voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Y no está solo. El corazón de María Fernanda dio un salto incómodo, como si quisiera avisarle de algo que su razón aún no alcanzaba a procesar. Miró alrededor, tratando de encontrar más señales, y fue entonces cuando vio el segundo rastro, un lazo roto colgando de la rama de un árbol cercano. La cuerda estaba deshilachada, como si hubiera sido cortada a toda prisa, y su extremo inferior tenía restos de barro seco. Esto no estaba ayer, afirmó, recordando cómo, la noche anterior, Nantan había revisado esa misma zona antes de dormir. Él se puso de pie, y sus ojos, oscuros y afilados, escudriñaron la espesura del bosque. Tesga quiere que sepamos que ha estado aquí. No es descuido, es un mensaje. Durante el resto de la mañana, los indicios continuaron apareciendo. A pocos pasos del arroyo, encontraron las cenizas todavía tibias de una fogata,
demasiado pequeña para haber servido de campamento, pero lo bastante grande como para dejar un rastro de humo que, con el viento correcto, podía llegar hasta ellos. Cerca de allí, un trozo de tela gris, enganchado en una espina, se mecía suavemente como si quisiera llamar su atención. María Fernanda no necesitaba que se lo dijeran. Todo aquello no era una casualidad. Eran piezas de un rompecabezas que Tesga estaba armando con la paciencia de un depredador que disfruta acortando la distancia, no para atacar de inmediato, sino para que su presa se desgaste en la espera. Nantan no habló mucho durante el resto del día. Sus acciones fueron rápidas y calculadas. Reforzó las paredes de la cabaña, ocultó mejor la entrada trasera y trazó un perímetro invisible que María Fernanda aprendió a reconocer por las marcas en los árboles. Ella lo siguió en silencio, con el niño amarrado contra su pecho, sintiendo que cada paso la adentraba más en un juego del que ya no podían salir. Esa noche, el fuego dentro de la cabaña no ardió como de costumbre. Nantan lo mantuvo bajo, casi invisible desde el exterior, y cada vez que una rama crepitaba demasiado fuerte, la movía para amortiguar el sonido. María Fernanda, con el niño dormido sobre su regazo, miraba la silueta de Nantan recortada contra la entrada, y veía en él algo que no había visto antes. No solo un guerrero preparado para luchar, sino un hombre que estaba midiendo cada instante, como si supiera que pronto llegaría un momento en el que no habría segundas oportunidades. El silencio de afuera se rompió cerca de la medianoche, cuando un aullido largo, profundo y solitario resonó desde algún punto de la colina. No era un lobo común, no por el tono ni por la cadencia. Era un aviso. Nantan se volvió lentamente hacia ella, y aunque no dijo nada, María Fernanda entendió. Tesga ya estaba demasiado cerca. El aire se volvió denso mucho antes de que cualquier sonido lo confirmara. Era ese tipo de tensión que uno no puede explicar con palabras, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. La piel se eriza, la respiración se acorta, y el corazón comienza a marcar un compás más rápido, como si supiera que algo se aproxima. María Fernanda, sentada contra la pared de la cabaña con el niño dormido entre sus brazos, sentía cómo cada fibra de su cuerpo le gritaba que no cerrara los ojos. Afuera, la oscuridad era tan compacta que parecía absorberlo todo. Ni siquiera la luna se atrevía a iluminar esa noche. Nantan no se había movido de su puesto junto a la entrada. Desde la caída del sol, su silueta era la de una estatua tallada en la penumbra, pero con la fuerza viva de un depredador en guardia. Su arco descansaba contra la pared, y en su mano derecha sostenía el cuchillo de hoja curva, esa misma arma que había usado para protegerla en otras ocasiones, y que ahora parecía una extensión natural de su cuerpo. No hablaba, no miraba hacia atrás, pero María Fernanda sabía que estaba escuchando todo. El crujido distante de una rama, el susurro del viento entre las hojas, y, de cuando en cuando, un ruido sordo, como si una piedra rodara colina abajo y se detuviera antes de llegar al arroyo. La primera señal clara llegó sin aviso. Un golpe seco contra la parte trasera de la cabaña, lo bastante fuerte para hacer vibrar la madera. El niño se agitó, soltando un quejido breve que María Fernanda sofocó acariciándole la cabeza, mientras su mirada buscaba a Nantan. Él no reaccionó con sobresalto. Giró apenas la cabeza, lo suficiente para que ella viera el destello de alerta en sus ojos, y le hizo una seña con la mano. Silencio absoluto. Otro golpe, esta vez en el lateral, más cercano. La madera crujió como si protestara, y María Fernanda se preguntó cuánto aguantarían esas paredes si lo que había afuera decidía entrar por la fuerza. Entonces un sonido distinto se unió a los golpes. Pasos, pasos lentos, deliberados, como si quien los daba quisiera que supieran que estaba allí, midiendo el terreno, calculando la respuesta. Nantan se movió con la precisión de un cazador. Se deslizó hasta la parte trasera de la cabaña, y durante unos segundos se perdió en la oscuridad. María Fernanda sintió que su respiración se aceleraba, y la contuvo, como si el mero hecho de exhalar pudiera delatar su posición. El niño volvió a inquietarse, y ella lo apretó contra su pecho,
sintiendo su calor como un recordatorio de lo que estaba en juego. El primer ataque real llegó de forma violenta. La puerta principal se sacudió bajo un impacto brutal, y un instante después, una sombra enorme la golpeó de nuevo, haciendo saltar astillas que volaron como fragmentos de luz en la penumbra. María Fernanda dio un respingo, pero antes de que pudiera pensar en moverse, Nantan volvió a aparecer, empujando la puerta con todo el peso de su cuerpo para que no cediera. Afuera, una voz resonó en un tono bajo pero cargado de amenaza. «Sal, Nantan, o haré que salga ella». El nombre no dejaba lugar a dudas. Tesga estaba allí, y no había venido a conversar. La respuesta de Nantan fue un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sin apartar el hombro de la puerta, se inclinó apenas para recoger el arco y tensarlo, apuntando hacia la rendija, que dejaba pasar un hilo de luz fría. El siguiente segundo fue un estallido de movimiento. Una flecha voló desde dentro, y un grito ahogado rompió la quietud. Afuera, los pasos se multiplicaron. Tesga no estaba solo. Lo que siguió fue un asedio en miniatura. Golpes contra las paredes, intentos de forzar las ventanas, y el sonido seco de algo arrastrándose sobre el techo. Nantan se movía como si conociera cada ángulo de la cabaña, disparando, esquivando y cerrando huecos antes de que pudieran abrirse. María Fernanda, arrinconada pero firme, tomó el atizador del fuego y lo mantuvo a mano, decidida a no ser un peso muerto si llegaban hasta ella. En un momento, la puerta cedió lo suficiente como para dejar ver un rostro apenas iluminado por la luz del interior. Tesga, con una sonrisa torcida, y los ojos brillando de satisfacción por estar tan cerca. «Esta vez no podrás correr», murmuró, y la madera volvió a crujir bajo su fuerza. Nantan soltó una flecha a quemarropa, pero Tesga se retiró a tiempo, dejando que la punta se clavara en la madera. Afuera, un silbido agudo se escuchó, y de inmediato los pasos comenzaron a alejarse, perdiéndose en la espesura. No era una retirada definitiva, era una pausa, un cambio de táctica. Nantan cerró la puerta como pudo y miró a María Fernanda. No había miedo en su rostro, pero sí una certeza que helaba más que cualquier amenaza. «No es el final», dijo. «Solo nos ha marcado. Y volverá». Esa noche, el sueño fue imposible. El amanecer llegó sin canto de aves, sin la calidez habitual que suele romper las noches largas. La luz era gris, pálida, como si el sol hubiera decidido no comprometerse del todo con ese día. El aire estaba inmóvil, cargado de una humedad extraña para aquella tierra seca, y cada rama, cada piedra, parecía estar esperando algo. María Fernanda lo sintió incluso antes de salir de la cabaña. Esa quietud que precede al desastre, esa calma falsa que no es descanso, sino un aviso. Nantan estaba ya fuera, con el torso descubierto, revisando su arco y las flechas, como si estuviera afinando un instrumento antes de una presentación decisiva. Sus cicatrices, algunas antiguas y otras recientes, contaban más de su historia que cualquier palabra. Eran mapas de batallas que había librado para sobrevivir, y ahora, de alguna manera, también para protegerla a ella y al niño. María Fernanda lo observó unos segundos, memorizando la imagen sin saber por qué, como si parte de ella presintiera que esa mañana quedaría grabada para siempre en su memoria. No tardaron en llegar las señales. Primero, un murmullo apenas audible que el viento arrastraba desde el sur, como un coro distante de voces apagadas. Después, el retumbar grave, rítmico, de cascos contra la tierra endurecida. No era una patrulla aislada ni un grupo de viajeros. Era una avanzadilla, y no cualquiera. María Fernanda reconoció el patrón. Tesga había vuelto, pero esta vez no con un puñado de hombres, sino con algo mucho más grande. Nantan no dijo nada. Se limitó a mirarla de frente, y en sus ojos había una claridad dolorosa. No era miedo, era aceptación. Sabía que ese enfrentamiento no se podía evitar. Caminó hacia ella, y sin apartar la mirada, tomó al niño y lo colocó en brazos de María Fernanda. «Si algo me pasa», dijo con voz baja pero firme, «corres hacia el norte. No te detengas. No mires atrás». Ella negó con la cabeza,
apretando los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «No voy a dejarte», susurró. «Ya lo hice una vez y no voy a repetirlo». Pero él sonrió, una sonrisa triste y serena, como quien comprende que algunas decisiones ya están tomadas por fuerzas más grandes que uno mismo. Los primeros jinetes aparecieron al borde del claro, recortados contra el cielo gris. Tezgah iba al frente, con su característico sombrero ladeado y una chaqueta de cuero manchada por la intemperie. Su mirada se paseó por el terreno, con la seguridad de quien cree tener el control absoluto de lo que va a ocurrir. Levantó una mano, y los suyos se detuvieron, formando una media luna alrededor de la cabaña. El silencio que siguió fue tan absoluto que el leve crujir de la madera, al dilatarse con el sol, se sintió como un disparo. «Hoy no vengo a negociar», dijo Tezgah, proyectando la voz para que cada sílaba se clavara en el aire. «Hoy terminó lo que debí terminar hace tiempo». Nantan dio un paso adelante, sin apartar la vista de su enemigo. «Si quieres al niño, tendrás que pasar sobre mí», respondió. Tezgah se inclinó ligeramente hacia un lado y dio la orden. El ataque fue inmediato. Disparos y flechas surcaron el aire al mismo tiempo, rompiendo la quietud con un estruendo ensordecedor. Nantan se movía como un lobo acorralado, rápido y certero, derribando a los primeros que se acercaban. María Fernanda, refugiada detrás de un tronco grueso con el niño cubierto, sentía cada vibración de los impactos en la madera como un golpe directo a su pecho. La pelea se extendió por minutos que parecieron horas. Nantan logró abrirse paso hacia Tezgah, y el enfrentamiento entre ambos fue brutal. Cuerpo a cuerpo, cuchillo contra cuchillo. El ruido metálico de las hojas chocando se mezclaba con los jadeos, los gritos y el olor acre de la pólvora. Y entonces, el momento que partiría la historia en dos. Tezgah, con un giro rápido y desesperado, logró clavar su hoja en el costado de Nantan. No fue un golpe mortal inmediato, pero la sangre comenzó a manar con fuerza. Nantan, lejos de retroceder, usó la misma cercanía para hundir su cuchillo en el pecho de Tezgah. Ambos cayeron casi al mismo tiempo, uno sobre el otro, en una imagen que quedaría tatuada en la memoria de María Fernanda para siempre. Ella corrió hacia Nantan, dejando atrás el refugio. Lo tomó entre sus brazos, sintiendo cómo la vida se le escapaba como agua entre los dedos. Él la miró, y en esa mirada no había dolor, sino una calma extraña, casi luminosa. «Te encontré en el camino, y decidí quedarme», murmuró. «No te olvides de mí». Sus dedos se cerraron lentamente sobre la muñeca de ella, y luego, el peso de su cuerpo se relajó, como si por fin hubiera soltado una carga demasiado pesada. El viento sopló entonces, arrastrando el olor de la batalla, y levantando un remolino de polvo que cubrió los cuerpos, borrando sus contornos. Los hombres de Tezgah, al ver a su líder caer, se dispersaron sin mirar atrás. El silencio volvió, pero era otro silencio, denso, cargado de ausencia. María Fernanda permaneció arrodillada junto a él, hasta que el sol se alzó por completo, y solo entonces, con el niño contra su pecho, emprendió el camino hacia el norte. No lloraba, pero cada paso llevaba un peso que el viento parecía querer arrebatarle, como si el propio desierto quisiera guardar el nombre de Nantan para hacerlo eterno en su arena. Ese día, el viento se llevó su nombre y lo convirtió en leyenda. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor, para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.